Bienvenidos a un episodio nuevo de Revelación 360, un espacio para escuchar y ser escuchados. Hoy recibiremos como invitados a dos personas muy especiales para mí. Ellos son gestores culturales que vienen trabajando por la sociedad de manera creativa y sin fines de lucro. Les presento y les damos la bienvenida a Javier Dionisio y Ángel Valeriano. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Gracias por venir a esta entrevista para conocer un poquito de lo que hacen con el movimiento cultural. Hola, Melissa, gracias por la invitación primero y gracias, por supuesto, a R360 en esta nueva faceta de Revelación 360, este programa que lo he estado viendo, he visto las últimas ediciones y de verdad que me parece muy dinámico y muy interesante. Muy bien, chicos, a ustedes por haber venido. Como saben, primero, para iniciar este podcast, hay un mensaje que nos dejó nuestra invitada anterior, que en este caso fue Aida Segarra, conocida como Blanquita, la voz dulce de Patás. Ella dejó la siguiente frase que quiero que ustedes respondan a ello o la interpreten como ustedes deseen. ¿Qué párrafo de la novela de tu vida le agregarías a lo que estás viviendo? Interesante. Javier, te lo dejo a ti. Quizás tener mayor alcance a los libros. Eso es lo que siempre he soñado desde mi niñez. Para mí ha sido escaso eso. Y quizás quiero que ese sueño aún se mantiene y quiero alcanzar eso. Pero cuando dice ahí qué párrafo de tu vida le agregarías, o sea, quiere decir que algo que ya has vivido, supongo, ¿no? Algo que has vivido. ¿Qué párrafo de tu vida le agregarías? Claro, le agregarías. ¿Qué párrafo de la novela de tu vida? O sea, bueno, es algo que ustedes tienen que interpretar, claro, yo no les tengo que explicar. Yo interpreto como algo que, de lo que has vivido, ¿qué le agregarías de repente a lo que estás viviendo ahora, de repente, ¿no? No sé, se me ocurre, no sé, viajar. Antes viajaba más seguido, ahora ya no viajo muy seguido. Me ocurre eso. Quisiera viajar más. ¿Algún lugar específico? Bueno, la selva nunca he ido, por ejemplo. Hasta ahora nunca he ido a ningún lugar de la selva. Entonces me gustaría ir de repente a Iquitos, a Pucallpa, no sé. Ya, ¿cuándo nos vamos? Ya, pues. Vamos a R360 va a financiar el viaje. Qué buena. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, estamos acá los invité para que el público, la comunidad de R360 conozca sobre todo del movimiento cultural Lima Norte, un proyecto en el que ustedes vienen trabajando ya hace 2 años, ¿verdad? Bueno, con miércoles culturales ya este año cumplimos 3 años, pero con el movimiento vamos a cumplir 1 año recién en junio. ¿Cuál es la diferencia? A ver si le explican al público. Claro, es bueno entender eso, la trascendencia, ¿no? De todas maneras, siempre quizás este proyecto se ha trazado a largo plazo, ¿no? Porque yo, incluso hace años atrás, hace 10 años atrás, ya me había orientado a trabajar con este proyecto, ¿no? Pero para eso siempre, cada paso que he dado, he tratado de trabajar con proyectos. Y en este caso inicié con Caimar Restaurante. Caimar Restaurantes fundamos con mi esposa hace 8 años, brindando servicio en cuestión de gastronomía, ¿no? Y ya, como siempre el proyecto se ha manejado de la mejor manera, quizás hemos tratado de incorporar algo que pueda orientar a lo que quizás quiere nuestra comunidad, eso, y por eso es que yo siempre he buscado quizás personas que estén, quizás tengan el mismo enfoque, ¿no? De poder trabajar con un proyecto. Incluso antes de eso, lo había mencionado a Marino Ruiz, un amigo, trabajar con un proyecto similar como el miércoles. En ese entonces yo tenía pensado eso. Pero y a medida que fue pasando, ¿no? Las circunstancias quizás también hizo coincidir con Ángel Valeriano, ¿no? Y se dio este momento. Bueno, Ángel también seguro no lo tenía pensado de alguna manera y coordinábamos para empezar, ¿no? Eso fue como un reto. Ángel dijo: Javier, me gusta trabajar a mí, no me gusta trabajar así con propuestas, nada más, yo quiero que se hagan acciones. Y pusimos la fecha que fue el 22, el 1 de agosto, el miércoles de agosto del año 2022. El 3. El 3. El 3 de agosto. Sí, hace 2 años justamente les hicimos una entrevista por su primer aniversario.
En R360 yo misma fui y los entrevisté porque casi recién también me enteraba de este movimiento de los miércoles culturales, ¿no? Para que el público se entere, los miércoles culturales funciona todos los miércoles, valga la redundancia, en Los Olivos, en donde se reúnen, ustedes encabezan esta reunión y presentan a diferentes autores, diferentes artistas, porque también cantan incluso, ¿no? Y luego se termina con algo no muy común que se da en algún encuentro cultural, ¿no? Siempre Javier y su esposa María se han encargado de atender bien a los invitados y terminamos con una cena, ¿no? ¿Cómo es que nace, cómo surge esta idea de crear los miércoles culturales en Lima Norte? Y bueno, la idea es que hicimos uno con otro tema, ¿no? Que descentralizar actividades culturales, ¿no? Normalmente se hacen en centro de Lima. Pero para eso ustedes ya se conocen antes, se habían conocido ya desde hace tiempo, o fue algo como que se vieron e hicieron clic y dijeron, sí, aquí es. No, yo había conocido a Javier en 2011 aproximadamente, pero claro, nunca hubo una amistad ni nada por el estilo. Yo recuerdo haber estado en una presentación de él en la Casa Mariátegui, en el Museo Mariátegui, porque en aquel tiempo ahí funcionaban los viernes literarios y yo era un asistente asiduo de estas actividades. Y en una presentación que él hizo ahí, yo recuerdo haber estado, ahí lo conocí la primera vez, pero fue pues algo pasajero, ¿no? Después lo perdí de vista y nos volvimos a reencontrar varios años después. Nos reencontramos, no sé cómo, la verdad no me acuerdo ahora. Mira, hubo una convocatoria a los escritores de Ancash en los jueves de narrativa y poesía, que dirige Rodolfo Moreno. Y ahí Ángel estabas como presentador. Y yo también recibí la invitación y participé. En el campo ferial Amazonas. Ahí. Y ahí es que ese fue nuestro segundo encuentro, pero Ángel tampoco pasó así de manera... Así, no entablamos conversación, nada, ¿no? Y luego de eso, ya siempre por las redes sociales buscaba quizás información de escritores actuales. Y ahí es cuando me encuentro en un video que Ángel hacía entrevista. Y después ahí vi sus redes sociales y lo agregué, ¿no? Ahí es que Ángel ya empezamos a conversar, ¿no? Porque yo quería comprar su libro. Entonces, claro, que no. Claro, sí. Te invité para todo que empieza así. Para que ahí llegó él a Caimar, justo trajo su libro de relatos esquizofrénicos. Claro. En esa época siempre yo he tratado de leer a los editores contemporáneos de mi época, ¿no? He comprado libros de muchos editores y justo por eso me conozco con entablamos mayor confianza para poder hablar de muchos temas. Y justo le comenté en esa época, comenté algo similar, ¿no? Sí. Pero no teníamos esa confianza todavía. Y ya después le invité a Ángel para que presente mi libro, mi primera publicación, Confesiones Silenciosas. Y ahí es que Ángel, quizás fue la primera presentación que hice en Jaimar. Fue una presentación exitosa. La primera presentación de tu libro la hiciste en Jaimar. Ángel comentó mi libro ahí. Bueno, ¿invitaste a tus amigos? Sí, ahí más que todo amigos y familiares, ¿no? Y es algo similar como se hace ahora los miércoles así. De hecho, ya Ángel quizás también quedó con esa mirada, ¿no? Para poder seguir haciendo actividades. De ahí es lo que quizás ya teníamos en mente desarrollar la actividad con los miércoles culturales. De ahí pasó un determinado tiempo y iniciamos como reto. Y ahora ya vamos a cumplir casi 3 años. Pero al inicio eran 3. Claro, nuestro amigo Alfredo Reyes, que tú lo conoces, lo que pasa es que Alfredo es un poco intermitente, es luciérnaga, le dicen, porque se prende y se apaga. Entonces él tiene un tiempo que aparece, otro tiempo que desaparece, pero sí, al inicio nos juntamos los 3, recuerdo en la Feria del Libro de Comas, en el 2022, conversamos sobre la idea, Alfredo muy entusiasta, hay que hacer algo, ¿no? Tenemos que hacer algo por la cultura, y etcétera, etcétera. Y entonces nos juntamos, pusimos una fecha y como Javier tenía Jaimar Restaurant, tiene hasta ahora, entonces el lugar pues, es esencial para un evento cultural. Para desarrollar es más importante que todo tener el espacio. Y nos pusimos la fecha, 3 de agosto de 2022, iniciamos el primer programa, lo invitamos a Juan Benavente, que es como que el padrino de los miércoles culturales, y a partir de ahí hemos iniciado de manera inalterada, ¿no? De manera ininterrumpida, todos los miércoles. Hemos parado algunas veces por temas de nuestra convicción social, política que tenemos todos, bueno, quienes conformamos en realidad este espacio.
para participar en algunas marchas, en algunas protestas. Hemos parado algunos miércoles, pero después no se ha interrumpido la actividad. Hasta que el año pasado, ya de manera más amplia, formamos el Movimiento Cultural Lima Norte, ¿no? Ya con otros compañeros, con un grupo mucho más amplio, con organización de actividades también mucho más amplias, que demandan mucho más logística y que demandan y que tienen una llegada también a un público más amplio. Y que requiere, por supuesto, una organización mucho más comprometida, ¿no? El movimiento cultural, la primera actividad que hicimos como movimiento cultural fue en agosto del año pasado, justamente tratando de que coincida con el aniversario de los miércoles culturales, y denominamos esa actividad primer Festival de Arte y Cultura en Lima Norte. Fueron 2 días, fue de verdad exitoso. El segundo día fue todavía mucho mejor en cuanto a acogida de público, en cuanto a programación en general. Y luego un reto mayor que hemos realizado ha sido la organización de la primera Feria del Libro de Lima Norte, Feria del Libro y la Cultura de Lima Norte el año pasado, que duró 4 días en San Martín de Porres, y también creo que ha sido pues muy exitosa. Y lo último que hemos hecho, así digamos, amplio, grande, ha sido el primer encuentro de escritoras de Lima Norte, en el que tú además participaste también, recordarás, que fue en el Instituto IDAC, ¿no? Que se tomado Sí. que digamos convocamos a más de 50 escritoras mujeres, en su mayoría de Lima Norte, ¿no? 99% de Lima Norte. Y bueno, eso es lo que hemos venido haciendo. ¿Qué valores, Ahora. qué valores o principios guían ese trabajo del movimiento cultural Lima Norte? Nosotros cuando formamos el movimiento, y Javier se debe acordar también, el día que hicimos la convocatoria, el día que se inauguró el movimiento, que es el 12 de junio del año pasado, lo hicimos en base a algunos puntos principales, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, que son como pilares, ¿no? Que sostienen el proyecto. El tema, por ejemplo, es la proyección cultural, la proyección histórica, ¿no? Que tiene que ver con recordar nuestra historia, recordar el pasado para, según ese pasado, según lo que hemos vivido, cómo se han dado las cosas en nuestra sociedad, poder avanzar hacia el futuro sin retroceder los errores que se hicieron, la proyección histórica. Y obviamente mejorando todo lo que creemos que se ha hecho mal. Entonces, eso es uno de los pilares que tenemos como movimiento cultural. Lo otro tiene que ver con la organización colectiva, no individualista, no basados en una figura que es a veces tanto caudillista, ¿no? Que aparecen grupos que es una persona la que dirige todo y los demás como que lo siguen, y si esa persona desaparece todo el proyecto. Entonces, la idea es que esto sea colectivo, de manera comunitaria, que además en nuestro país tiene una tradición comunitaria pues milenaria, ¿no? Entonces, la idea es trabajar en base a ello. Lo otro tiene que ver, digamos, con fomentar una conciencia social también, ¿no? La concientización, llegar hacia la comunidad, llegar hacia aquellas personas que no están necesariamente vinculadas con el libro, con el arte, con la cultura, sino que de repente se dedican a otras cosas y no tienen ninguna relación con la lectura inclusive, ¿no? Entonces, la idea es fomentar todo ello en la ciudadanía, para lograr conciencia, sensibilidad social, sensibilidad artística y todos estos temas, ¿no? Fomentar el libre lectura, por supuesto, es uno de nuestros pilares también. Claro. ¿Qué diferencia tienen el movimiento cultural de Lima Norte y los miércoles culturales? Sí, los miércoles culturales normalmente esa actividad está diseñado para la presentación de libros, actividades quizás como recital poético, ¿no? Y normalmente lo coordinamos con Ángel y yo nada más. En cambio, el movimiento quizás abarca mayor amplitud, ¿no? Porque representamos quizás en otras actividades, ¿no? Porque hemos visitado Huaycán como movimiento cultural, Vía María del Triunfo también, hemos hecho actividades como, por ejemplo, una caminata poética al Cerro San Cristóbal, sí, ¿no? Y en otras ferias también. Claro, entonces los miércoles culturales solo se dirigen en un espacio en especial, sí. Y el movimiento cultural ya es en todo Lima. Es mucho más amplio, exactamente, abarca mucho más. Que abarca mucho más. ¿Y cuál es el objetivo de este proyecto? Del movimiento cultural en sí, el objetivo es, como te dije, primero desarrollar conciencia en la población, ¿no? Vivimos en una sociedad tan violenta y justamente esa violencia surge de muchos factores, ¿no? Surge, por supuesto, del problema económico que tiene el Perú, con más de 70% de economía informal. Surge el problema de educación, que es una educación de muy baja calidad en el Perú, que simplemente está, digamos, abocada a lo que es el aspecto económico, ¿no? Buscar gente de mano de obra barata para las empresas y nada más. La educación en realidad está básicamente formada para ello. Entonces hay una serie de factores que nos llevan a ser una sociedad violenta. Está, por ejemplo, el desarraigo cultural, ¿no? La falta de relación de la ciudadanía con el arte. Y más aún en sociedades o en lugares como Lima Norte, ¿no? Donde se carece mucho de bibliotecas, de librerías, de teatros, por ejemplo, de espacios culturales. Entonces hay una lejanía entre la población y la cultura, un distanciamiento.
Eso genera muchas veces una serie de problemas en la sociedad. Dentro de esos problemas está la violencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea de nosotros es combatir contra todo y al mismo tiempo combatir contra todo un sistema que avala todo lo que sucede en nuestro país, que es el sistema político, ¿no? A través de todo el aparato que es el Estado, a través de instituciones inclusive, con el Ministerio de Cultura, por ejemplo, instituciones que lo único que hacen es ser cómplices de de todo este sistema que desdeña la cultura, que desdeña el arte y que no le da importancia a todos estos temas. Cuando sabemos que esas son la cultura y el arte lo fundamental para el desarrollo de una sociedad. Quizás Entonces, la idea es combatir todo ello, ¿no? sí, quizás según los encargados políticos de la cultura, lo ven como que un tema más económico, ¿no? Porque puede ser que promuevan la cultura, pero solo para ciertos sectores, no para todo el Perú, en todo caso, ¿no? Porque sé que realizan diferentes tipos de actividades, ¿no? Pero ciertamente el cono norte y los conos, ¿no? Lima Norte, Lima Este, están un poco alejados de ellos, ¿no? Porque yo soy periodista y cubro diferentes obras de teatro en los que convocan a la prensa, ¿no? Y mayormente eso está centrado en Miraflores, Claro. San Isidro, Justo ahí hablamos Lince, ¿no? Entonces, en Lima Norte no hay. Y si hay, pues no hay, convocan son a la prensa visibilizados, porque ¿no? no hay. Acá en Lima Norte, en Comas, tiene como 30 años el señor Iván Loera que hace Haciendo Pueblo, que son grupos de que hacen teatro, justamente, entre otras expresiones artísticas, tienen como 30 años haciendo lo que hacen. Pero no son visibilizados, no son mostrados en la prensa, no aparecen pues, en los grandes medios de comunicación masiva. Exacto. Pero los que hacen pues, en el Teatro Nacional, en el Teatro Pirandello, etc., aparecen, ¿no? Sí. Tienen, digamos, difusión. Entonces, Claro. ahí está uno de los problemas, ¿no? Pero ¿qué es lo que falta para eso? Bueno, es que hay un sesgo, pues hay un sesgo social justamente. Porque al menos yo como periodista yo voy a cubrir porque me invitan, ¿no? Pero de repente acá en Lima Norte no ha sucedido que hagan una conferencia de prensa o hagan una función para prensa. Sí, pues, entonces pero lo que faltaría de repente imagínate podría que ser... nosotros invitamos a, no sé, pues, al comercio, a una conferencia de prensa para la actividad del movimiento cultural. Es que, Pues no cuando, vienen, pues. es que cuando realizan una... O sea, yo creo que le falta un promotor de prensa que difunda, porque cuando se hace una función para prensa se manda un mensaje para todos, ¿no? Así no vaya el comercio la primera vez, no, que convoquen. O sea, existen otros medios, sean digitales o televisivos o radiales o hasta de webs que podemos ir, ¿no? Pero de repente falta eso, una persona que se encargue de dirigir la prensa y que pueda realizar la nota de prensa y la invitación a la prensa. Claro, pero digamos que es un tema más operativo, ¿no? Pero en el fondo del asunto el problema no es tanto eso, ¿no? Sino el problema es todo el sistema que tiene un sesgo y un sesgo de clase además. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, Sí. el tema de difusión es un tema, digamos, operativo, que es cuestión de hacer notas de prensa y difundirlo y el que quiere va, el que no va. Pero es una cuestión más técnica, ¿no? Pero el problema de fondo tiene que ver con todo un sistema que además sistemáticamente, justamente, ha desdeñado a un sector de la población. Ahora, más bien que en Lima Norte o digamos en los conos de Lima hay actividades, pero hace 30 años era muy poco o casi nada. Yo hablaba justo hace unos días con un amigo en una actividad en Surquillo, me dice, oye, hace 20 años, 15 años en Los Olivos casi no había una vez al año hacían actividades. Entonces, ¿por qué? Porque hay todo un sesgo, no es como que decirle que la gente pues que vive como que en la zona urbano marginal, como le denominan, ¿no? Inclusive tienen ese tipo de nombres, ¿no? Como que ellos pues no conocen de arte, de cultura. Claro, porque tenemos al Ministerio de Cultura que se encuentra pues en una zona muy alejada de Lima Norte. El Ministerio tiene los puntos de cultura, ¿no? Pero, y entonces no hay. De repente lo que faltaría es que cada municipalidad se contacte y de esa manera puedan enterarse más, ¿no? Porque también a raíz de la municipalidad se emiten comunicados para la prensa, porque al final, ¿cómo es que se entera el público de esto? ¿No? A través de la prensa, ¿no? Sin la difusión de los medios, de los diferentes tipos de medios que hay hoy en día, nadie conocería nada, ¿no? Porque incluso, como te digo, en las funciones para prensa que voy a ver en Miraflores o en San Isidro, ellos, los mismos integrantes de los teatros, los directores, son los que ellos mismos promueven sus obras de teatro. No es algo que esté ligado directamente con el Ministerio de Cultura. Ah, no, por supuesto. ¿No? Entonces, claro. Yo creo que en ese aspecto sí se debería manejar un poco mejor para no... Sabemos que el gobierno trabaja, pero para ciertos sectores, para ciertas áreas, entonces lo que nos queda a nosotros es trabajar de manera independiente, ¿no? Algo que no está bien, que no debería ser, porque el gobierno debería trabajar para todo,
para todos por igual, ¿no? Pero viendo que no hace eso, entonces es cuando nacen los movimientos como el de ustedes, ¿no? Entonces, lo de ustedes es que tratan de ayudar a la población que no tiene llegada de repente a conocer su historia en su distrito o en determinada población. ¿No es así? Claro. Eso es lo que tratan de hacer ustedes. ¿Y cuál es el impacto que ha tenido en el público que los rodea a ustedes? Antes de eso, quería también acotar un poco acerca del contacto con la municipalidad. Nosotros hemos trabajado en algunos eventos, algunas ferias con la municipalidad. De hecho, incluso la municipalidad también ha convocado conferencias, ¿no? Que quizás no se han dado los medios. Simplemente acudir a unos medios alternativos, nada más. Y bueno, la municipalidad siempre tiene contactos así con la prensa, ¿no? Bueno, la prensa, cuando la municipalidad hace otros temas, como quizás inaugurar obras, ahí sí está la prensa, ¿no? La prensa formal, como podemos llamar. Pero actividades como esta quizás no ha tenido esa convocatoria acerca de la prensa. Quizás, como dicen, tienen sesgos en cuanto a ese tema. Y ahora, en el impacto que ha generado, de hecho, la municipalidad siempre no es constante en su trabajo acerca de fomentar la cultura, ¿no? Y quizás nosotros hemos visto así por conveniente trabajar de manera constante. Y quizás esa persistencia es lo que ha ayudado a que la gente de la comunidad y de otros lugares asistan con frecuencia y conozcan acerca de los artistas, de escritores variados, ¿no? Que existe acá en Lima Norte. Y hay mucha gente que ahí cerca de la comunidad se queda sorprendido, ¿no? Porque no tienen idea de lo que pasaba ahí en esa actividad, ¿no? Otros creían que éramos una secta religiosa, así, y ellos no estaban familiarizados en cuanto a la difusión de los libros, de la cultura. Y poco a poco se fueron dando cuenta y de alguna manera, ¿no? Llegaron felicitaciones. Yo sé que va a trascender, ¿no? Y solamente la constancia es lo que quizás pueda a tratar de llevar adelante. Para cualquier tipo de actividad se necesita, es necesario contar con el aspecto económico. ¿Cómo hacen ustedes para sobrevivir como movimiento cultural? Es la autogestión, ¿no? Autogestión, por ejemplo, para la feria que se hizo el año pasado, hicimos previamente una apoyada. Hicimos una apoyada, creo que resultó bien y pudimos con eso cotizar, hacer la feria. Pudimos hacer la feria para una serie de gastos que se requieren. Obviamente hubo un apoyo de la municipalidad, en este caso sí lo hubo, no hay que negarlo, un apoyo logístico, obviamente, pero muchas cosas más que faltaban. Entonces hicimos una apoyada y así, ¿no? Después la otra vez hicimos se hizo rifa también antes una rifa, o sea, autogestión básicamente. Bueno, para el encuentro de mujeres escritoras hizo también otra actividad similar. Un almuerzo, ¿no? Sí, un almuerzo. Bueno, de esta manera siempre estamos generando economía para poder sustentar algunos temas en cuestiones de economía, ¿no? Para que ustedes puedan realizar este tipo de movimiento, ¿han tenido algún ejemplo, algún modelo de alguien que haya realizado esto, sea de nuestro país o del extranjero? En cuanto al movimiento cultural en sí, no necesariamente, ¿no? Lo que sí nosotros tenemos presente siempre es, digamos, los distintos grupos que han existido en el siglo XX relacionados a la literatura, básicamente. Escritores que han estado siempre vinculados con los problemas sociales y políticos de su época y que han tratado de hacer ciertas cosas para, de alguna manera, de repente no revertir la situación, porque es una situación bien complicada y compleja, sino aportar en algo a un pequeño cambio, ¿no? En el siglo XX ha habido una serie de grupos, como por ejemplo el grupo Orcopata, fue un grupo de poetas que se desarrolló en el sur del Perú, que hicieron política, que hacían cultura, que desarrollaron además un lenguaje literario. Más adelante estuvo el grupo Norte, bueno, que inicialmente se llamó La Bohemia de Trujillo, encabezado por César Vallejo, Valle de la Torre, en fin, que también participaban activamente digamos, dentro de los problemas políticos sociales de la época, y así, ¿no? Una serie de grupos, La Bohemia de Tacna, por ejemplo, y más adelante en los años 70 el grupo Hora Cero, que también es un grupo fundamental dentro de la poesía. Entonces, digamos que la unión, el agruparse en un colectivo, en un movimiento, ya es de por sí una especie de rebeldía o de lucha contra un sistema que lo único que busca es justamente dividirte y mantenerte individualizado, ¿no? Este sistema busca que seas tú y nadie más. O sea, lucha por el individuo, por la individualización. Entonces, el simple hecho de ya juntarse en un grupo y trabajar todos de manera colectiva por un bien común, ya hace que eso, por pequeño que parezca, ya sea un acto un poco revolucionario, ¿no?
¿Y qué es lo que han descubierto en el camino? Uy, no sé, problemas, pues, ¿no? Todas las deficiencias que tienen las municipalidades, por ejemplo, ¿no? Han habido actividades en las que nos han invitado y la municipalidad no tenía ni parlante, ¿no? Entonces, supuestamente hay un presupuesto para la cultura. O sea, deficiencias a nivel estatal, a nivel de autoridades, a nivel de autoridades locales, por ejemplo, deficiencia total, indiferencia a través de quienes ejercen o quienes, digamos, son los que tienen en las manos, pues, desarrollar la cultura en nuestro país. Indeficiencia, otra vez, o egoísmo también, ¿no? En otros aspectos. A veces egoísmo inclusive de los propios colegas, ¿no? Que hacen también arte, poesía o gestión cultural. Y también obviamente ha habido muchos actos positivos, ¿no? Gente que tú no te esperabas y que son completamente desprendidas, mucho compromiso social, mucho compromiso en el arte, en lo que hacen. ¿Y cómo pueden encontrarlos las personas interesadas Bueno, en pertenecer a este movimiento, ¿no? claro, nosotros, como ahora estamos desarrollando todas las actividades de los miércoles culturales, se les invita a asistir. Y también tenemos nuestra página, ¿no? El Movimiento Cultural Lima Norte tiene su página en Facebook, el movimiento, los miércoles culturales igual también. O si no, nos pueden visitar nuestra página, escribir Ángel Valeriano, igual, nuestra página personal, y mientras eso pueden comunicarnos y saber, ¿no? Quizás para brindarle información, mayor información para que puedan pertenecer o participar de las actividades que estamos haciendo. Hablando de actividades, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que se han enfrentado ustedes? Porque ustedes son la cabeza del movimiento cultural. O sea, hay más personas encargadas de ello que se organizan, ¿no? Para poder realizar cada actividad, pero ustedes son la figura, por así decirlo. Hay un núcleo organizativo, ¿no? Que no solamente somos nosotros, son otros compañeros más, Sí. ¿no? Compañeros, compañeras, somos un grupo amplio en realidad. Los mayores desafíos es el tema económico, pues, ¿no? Hacer actividades en el que incluyen, por ejemplo, la feria duró 4 días, en el que había que movilizarnos todos los días. Nosotros vivimos, en mi caso, peor, yo vivo muy lejos. El desarrollo en sí de la feria, los banners, etcétera, etcétera, una serie de gastos, e inclusive a veces pasajes de algunos invitados, o qué sé yo, ¿no? Entonces el tema económico es, digamos, el mayor desafío. Superar el tema económico es el mayor desafío. Después está luchar contra toda la burocratización que hay. Y es una crítica para el gobierno en general, claro, porque no deberían permitir que a la sociedad le falte cultura porque hay unos encargados de promover la cultura dentro de cada municipio y sin embargo no lo hacen. O lo hacen, pero lo hacen de manera sesgada, ¿no? Defendiendo sus propios intereses. O por cumplir, ¿no? O por cumplir también. También, porque si no hay presupuesto, ¿cómo lo gasto? ¿No? Y eso sí, y siempre va a ser una crítica para todas las municipalidades, porque sabemos que hay un presupuesto para ello y sin embargo no lo saben utilizar. Hay otro motivo, ¿no? Quizás están las personas no idóneas en el cargo, ¿no? Y quizás también que no conocen nada del tema. No conocen nada y imagínate, como Jesús Pocho una vez lo mencionó, que ese área de cultura solamente está como para cumplir quizás para rellenar el organigrama. Exacto. Imagínate. Sí, exacto. ¿Qué planes tienen a futuro con el movimiento cultural? ¿Qué planes tienes, Javier? Siempre nosotros cuando nos propusimos formar este movimiento siempre ha sido un proyecto ambicioso, ¿no? Y quizás estos planes que se ha desarrollado en este año ya ha trazado quizás un objetivo, ¿no? Siempre nuestra visión ha sido quizás crear como una feria en Lima Norte, una feria grande, quizás que pueda abarcar con otros invitados, incluso internacionales, ¿no? Y esa es nuestra mayor ambición. Quizás una de las ambiciones, exacto, por la corrección. Y eso es quizás ahorita nuestro mayor reto ahora. Estamos trabajando para ello, siempre estamos coordinando. Y de hecho, ¿no? Vamos a medida que va pasando... Todo lo que ha acontecido con el movimiento cultural, ¿ustedes lo habían planeado, lo tenían pensado o ha sido algo que ha sucedido ya sobre la marcha? Creo que, mira, como nosotros, todas las personas siempre nos trazamos metas y objetivos, ¿no? Estamos con propósito, sino que ya en esta organización ya cada uno tenía quizás una idea, ¿no? Ya en esta organización esa idea ha tenido mayor fuerza, ¿no? Y eso es lo que quizás la voluntad del trabajo, la dedicación es lo que ha permitido que esto se haga, ¿no? Y de hecho ahora sé que la gente que está integrando este grupo tiene
mayores posibilidades de hacer cosas buenas, cosas grandes, ¿no? Y vamos a trabajar en ello. ¿Han colaborado con otras organizaciones o con movimientos, o de repente ellos han colaborado con ustedes? Claro, lo que dice es importante, ¿no? No se hubiese podido hacer nada sin el trabajo en equipo, o sea, sin el compromiso de todos aquellos que integran el grupo, inclusive de aquellos que son invitados y que participan en las actividades que tenemos, ¿no? Sin ese compromiso, de verdad que no se podría hacer nada. Hemos participado, digamos, sí, con otros colectivos. Hemos ido a Huaycán, por ejemplo. En Huaycán hay un círculo literario. Hay un grupo que se llama Huaycán Cultural que desarrolla también charlas todos los días sábados. Hemos participado allá en más de una ocasión. Inclusive alguna vez estuvimos en la Huaca. Hay una Huaca en Huaycán, la Huaca Fortaleza de Huaycán, Huaycán de Pariachi. Hemos hecho actividades con ellos. A través de Jorge Luis Roncal, que es integrante de Escritores, también de alguna manera hemos participado en algunas actividades con ellos. Entre otros espacios, ¿no? Hemos desarrollado actividades en el centro de Lima también. En algún momento inclusive estuvimos en la OMPE haciendo una actividad cultural, aunque no parezca. En la OMPE. Sí, hicieron una feria, ¿no? Y este año probablemente se repita también, creo que en noviembre. Así que, es para la gente de ahí que trabaja. Para los funcionarios, ¿no? Qué bien. ¿Y cómo así se motivaron a involucrarse en este movimiento cultural? Bueno, es que todo surge del compromiso que uno tiene, ¿no? Si no te interesa todo lo que sucede en tu alrededor, simplemente no te vas a motivar, vas a meterte en un espacio como Claro, porque ¿no? sucede que uno vive el día a día sin importarle lo demás, ¿no? Entonces, ustedes lo que hacen es ir contra la corriente, vivir día a día, pero para los demás, porque ustedes no ganan un salario por esto. A ustedes no se les da otra cosa más que reconocimiento. Es que mira, yo hago este ejemplo siempre, ¿no? De pasar hablando con un amigo, le decía, mira, si nosotros viviésemos en Dinamarca o en Finlandia y tuviésemos que hacer esto, pues qué bacán, ¿no? O sea, no hay problema, el Estado inclusive te paga todavía, ¿no? Una serie de cosas, en fin. O sea, bien chévere, no hubiera ningún problema, para decirlo todo bien coloquialmente. Pero estamos en el Perú, entonces en el Perú hacer lo que hacemos requiere una simple cosa, que es un sacrificio en realidad. O sea, es tú mismo darte cuenta o reconocer o ser consciente de cuánto estás dispuesto a dar de ti, de tu tiempo, de tu dinero, de tu arte, de todo lo que tengas que dar de ti para los demás, para el colectivo. Y para dejar una huella también, formar un precedente en la historia. Porque además eso es lo que hemos recibido de todo lo que nos han antecedido. Te decía, de los grupos que hubieron en el siglo XX, inclusive anteriormente, gente que ha hecho literatura, que ha hecho cultura desde un lado de la historia y con una fuerte convicción social, ¿no? Porque la convicción social, cuando hablamos de convicción social, la gente cree pues que solamente está relacionado con el tema político, pero no es así. La convicción social tiene que ver con estar comprometido con lo que pasa en tu sociedad, en tu comunidad, en tu cuadra, en tu barrio, en tu país, en última cuenta, ¿no? Entonces, si no tenemos nada de eso, obviamente vamos a vivir pues, nuestro día a día sin que nos importe lo demás, ¿no? Que eso es justamente lo que el sistema quiere, ¿no? Pero nosotros pues no vamos por ahí. Y da la casualidad que se encontraron con otras personas que piensan como ustedes también. Se encontraron, como dice el dicho el hambre y la necesidad. No sé, no escuché ese dicho. ¿Y cuál ha sido la experiencia más gratificante que ustedes han tenido? Bueno, de Javier no sé, ya la dirá él, pero yo voy a decir una, Javier, antes de que tú me ganes. Creo que a mí nunca me gusta que me den reconocimiento ni nada de eso, pero en un momento el profesor José López, a manera de reconocimiento, nos obsequió los 2 tomos del libro La correspondencia de Vallejo. Creo que lo vi. Eso es para mí una de las mejores cosas que me ha pasado. Hermoso. Así, hasta ahora. Javier. Bueno, para mí la mayor gratificación es quizás que yo sentía que vivía en un mundo aislado, ¿no? Yo era el único así, quizás que estaba involucrado en temas sociales, pero al empezar con estos proyectos conocí a personas, ¿no? Conocí a personas quizás que tengan el mismo enfoque, la misma intención, el mismo compromiso. Quizás conocer a ellos para mí ha sido gratificante, ¿no? Es para mí la mayor fortaleza y también me permite a seguir trabajando, ¿no? Porque siempre doy todo de mí para que esta organización igual no siga creciendo, se fortalezca. Ese es mi mayor... De verdad que la labor que ustedes hacen es admirable. O sea, yo he sido invitada a algunas ocasiones a los miércoles culturales, he participado porque me han invitado, pero no es lo mío estar ahí detrás, porque estoy dividida en un montón de cosas que no me alcanza el tiempo, pero sin duda lo que hacen estas 2 personas es admirable. O sea, no ganan un salario, están expuestos al sol, a los robos, a quedarse sin empleo, a todo,
por amor al arte y a las letras, ¿no? Esa es la frase por famosa de educar, amor al arte. por educar a la sociedad, a una sociedad que de repente muchas veces los rechaza, ¿no? Y sin embargo ustedes están ahí dándole y dándole. Es como si estuvieran predicando la palabra de Dios, pero en lugar de hacer eso, ustedes lo que promueven es la lectura y el arte. Es algo realmente admirable. ¿Qué palabras o diríjanse a la cámara, qué les pedirían ustedes a la sociedad, a las personas que están viendo en este momento este podcast? Bueno, y en mi caso, por ejemplo, yo quisiera hacer quizás un enfoque hacia mí mismo, ¿no? Hacia mi persona, ¿no? Porque eso me ha ayudado bastante a conocer muchas cosas, ¿no? Yo entiendo que el ser humano tiene que ser una persona multidisciplinaria, no enfocarse a un solo campo, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo me dedico a entre campos, ¿no? Que es la escritura, y el otro es lo que dedicarme a la comida, al negocio, y el otro es al fomento de la cultura. Estas tres quizás han trabajado de manera articulada para que algunos proyectos se realicen, ¿no? Y yo creo que el ser humano debe ser eso, ¿no? Que ahora ya no nos enfoquemos en un solo tema, un solo campo, no buscar ese tipo de pensamiento multidisciplinario, porque todo pensamiento siempre nace de una idea, ¿no? Como ya le dije, había hace años, 10 años, había pensado esto, ¿no? Y se ha hecho realidad. Y eso es quizás un proyecto a largo plazo, un proyecto quizás que ya se hizo realidad. Bueno, ya acá hay objetivos que se van a cumplir. Y eso es quizás mi mensaje hacia los demás, ¿no? Que siempre traten de involucrarse, a ser una persona que puede servir a la sociedad. Ese es el compromiso que uno tiene que dejar como legado. Bueno, a mí no me gusta dar mensajes porque no sé, la verdad que decirle justo en ese momento, pero Gabriel Celaya, un poeta español, decía que la poesía es un arma cargada de futuro. Y nosotros, si bien es cierto, hacemos todo lo que hacemos, pero la columna vertebral de todo lo que venimos haciendo es la poesía. Entonces, nosotros entendemos la poesía como una herramienta de lucha. No entendemos la poesía o no hacemos poesía solamente porque sea bonita o porque a través de ella expresamos emociones y decimos lo que sentimos, sino porque creemos que la poesía es una forma de luchar también contra toda una serie de males que afectan a la sociedad. Entonces, pienso yo que luchar contra todo lo que sucede ahora es luchar por un futuro, ¿no? Por un futuro mejor, por un futuro distinto, por un futuro en el que pueda haber menos violencia, en el que las personas podamos, al menos en nuestro país, de repente tener mayor relación con el arte, ¿no? Y con la sensibilidad tanto social como artística. Bien, ahora nos vamos a algo un poco más relajado, chicos. Vamos a soltar un poco los nervios. Ya no vamos a estar nerviosos. Bien, vamos a hacer una dinámica. Les voy a entregar 2 paletas a cada uno y yo les voy a hacer un par de preguntas. Ustedes van a levantar positivo o negativo si es que ustedes se sienten más o menos, según la pregunta que yo les haga. ¿De acuerdo? Yeah. Muy bien, entonces vamos a empezar. ¿Quién es el más gracioso de los dos? ¿Quién es el más bailarín? Bueno, pies izquierdo los dos, pero bueno, menos. Ningún tipo de música. Qué bárbaro. ¿Quién es el más, el que organiza más eventos? ¿O el que hace por organizar más? El más chancón. ¿Quién es el que ayuda más a los demás? ¿Quién es el más renegón? Está complicado, ¿no? A ver, No, yo voy a hacer este. menos. Ya. ¿Quién es el más sincero? Ay, bueno. Ay, no, pensé que era más. ¿Y quién es el más poeta? Ay, uy, Melissa, ¿cómo se dice? ¿Quién es el más? Pues que de repente en alguna reunión y más. ustedes son los más. Muy bien, chicos, no nos podemos ir sin que ustedes nos dejen un mensaje que el siguiente invitado va a tener que interpretar. Mi mensaje es: en la vida se dan los pasos y en el mundo se deja huella. Muy bien. Así que el siguiente invitado va a tener que interpretar ello. Ahora vamos a develar la revelación de esta semana. Delante de ustedes hay un papel de color fucsia y van a tener que desempacar, desenvolverlo
y decir qué cosa es lo que hay ahí. Eso es para ustedes, ¿ah? Ya. Y cabe resaltar que este obsequio llega gracias a Miss Special Creations, tu mundo en personalizado. Así que si desean contactarse para dar algún detalle en especial, algo que sea personalizado, pueden hacerlo con Miss Special Creations en el número que aparece en pantalla. Ahora sí. Vamos, chicos. Sácalo, sácalo. Sácalo, sácalo. Y lo leen. Y eso es para ustedes, no vayan a pensar que se queda. ¿Qué párrafo de la novela de tu vida le agregarías a la que estás viviendo? Aida Segarra. Aida Segarra, ¿no? Ajá, muy bien, chicos. Ahí para que lo coloquen en Javimar. En Javimar, claro. Muy bien. Gracias, Melissa. Así que les agradecemos, chicos, de verdad, por haber venido a este podcast. Hemos hablado un poco de lo que ustedes se dedican. De verdad que hay una labor social muy grande detrás de todo lo que ustedes organizan. De verdad es algo admirable que, repito, para mí, yo no podría, ¿no? Con tantas cosas que tengo, como madre, como periodista, como organizadora de lo que tengo que hacer, no me alcanzaría el tiempo para hacer ello. Y de verdad los felicito. Y espero que personas que vean este podcast en adelante lo sigan, escritores, poetas que están interesados de repente y no publican de repente todavía un libro, también lo puedan hacer, porque además de ello, ustedes han formado también una editorial, ¿es así? Que todavía no tienen impresiones, no tienen publicaciones, pero ya está formada. ¿Cómo se llama? MC Editores. Bueno, en enero ya se formalizó todo y ya quizás sí hay propuestas, ¿no? Quizás podría haya la posibilidad de publicar. Además de todo lo que hacen, también forman una editorial independiente. Bien, que no es fácil, lo sé, no es fácil sobrevivir para una editorial independiente, pero ahí están, ¿no? Con la finalidad, creo, de motivar a los escritores y ayudar también a la sociedad. Les agradezco mucho por haber venido y bueno, pueden despedirse ustedes. Gracias, Melissa. No, gracias a ti, no, gracias por la invitación, gracias a todo al equipo que te acompaña y pues ojalá que esto se siga creciendo. Yo voy a estar viendo todos los programas. Así que... Muy bien, agradecemos como siempre a todos nuestros seguidores por acompañarnos cada sábado y estar detrás de estas pantallas. Los invito a que nos puedan seguir en todas las redes sociales como R360, en Facebook, Instagram, TikTok y también a través de este canal de YouTube. Los invito a compartir porque eso es muy importante para poder alcanzar las metas que nosotros tenemos, que es seguir promoviendo la cultura y el entretenimiento, de una manera proactiva, tener mucho más alcance en todos los distritos y con un equipo mucho más grande, ¿no? Así que, como siempre, les agradezco a ustedes porque sin ustedes esto no sería posible. Y nos vemos, como siempre, la próxima semana en un nuevo episodio de Revelación 360, un espacio para escuchar y ser escuchado. Nos vemos. Chao. Chao.